Recuerdan que Dios estará con nosotros ¿hasta cuándo? Pues esta noche vamos a hablar de la iglesia de Pérgamo, me parece que es la que corresponde. Así que nuestra hermana Francia Aponte, predicadora, maestra, consejera, a ella le corresponde esta tarea en esta noche. Así que ella con nosotros y que Dios les bendiga, hermanos. Dios te bendiga, iglesia. Nos gozamos en esta noche en estar en la casa del Señor y poder hablar de su palabra. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Gloria a Dios, el poderoso, el grande. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 2, a partir del versículo 12 y hasta el 17. Vamos a leerlo completo y así nos ubicamos un poco en qué es el contenido de lo que vamos a hablar en esta noche. A ti la gloria, Jesús. Abran sus Biblias ahí y deben dejarla abierta porque vamos a ir viéndolo paso a paso. Dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Gracias, Dios, por tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos acompañe en el nombre de Jesús. Estas semanas, por inspiración del Espíritu, las directivas de damas y caballeros vieron a bien que se vea en detalles el mensaje del Señor a las 7 iglesias. Vimos la primera semana la persona que expuso el mensaje a Éfeso,
y nos dieron una introducción al tema donde quedaron de acuerdo no solamente ustedes, sino que la persona que habló la semana pasada, quien trató el tema de Esmirna, pues han coincidido sobre lo mismo. Número uno, este mensaje fue dado por Dios a las iglesias que estaban en Asia. Fue dado a través del hermano Juan, quien estaba en una isla desierta, en un destierro obligatorio. Pero habían puntos que son poderosos porque él estaba en el día del Señor y en el Espíritu. De manera que no importa el desierto, esto es una nota al margen, no importa el encierro o el destierro donde tú puedas estar atravesando, puedes estar en el Espíritu y en el día del Señor. Y es probable que recibas algún tipo de revelación, al igual que el apóstol anciano ya también recibiera. Vimos que hay 7 estrellas, son palabras que la vamos a ver durante estas 4 semanas que faltan. 7 ángeles, candelabros, que donde veas ángel en este contexto está hablando sobre el pastor de la iglesia o el encargado. Donde vea candelabro está hablando de la iglesia. Hoy veremos la iglesia de Pérgamo, una iglesia muy buena. Y yo pienso que todas las iglesias en algún momento tienen un poquito de cada una y hemos tenido que enfrentar algún tipo de presión, como ella, todas también. Apocalipsis 2, desde el 12 en adelante. Pérgamo, que por definición el nombre significa castillo, significa fortaleza. Algunos teólogos dicen que el nombre de Pérgamo significa matrimonio mezclado. Cualquiera que sea el punto, qué bueno que entre tanta situación que vamos a ver de esta iglesia, el Señor quisiera, ustedes saben que el que soy es maestra, ¿verdad? Quisiera transmitirle a un anciano desterrado en un desierto, en una isla desierta, y que viene el Señor a darle un mensaje. Si fuéramos nosotros, hubiesen tomado una iglesia poderosa, una iglesia, una mega iglesia, una iglesia que tuviera mucha presencia. Pero cómo Dios se fija en estas iglesias que están asentadas en lugares paganos para darle un mensaje que, como quiera que tú lo pongas, es un mensaje de fortaleza. Porque el Señor de la iglesia tiene un compromiso de alimentarla, de dirigirla, de corregirla y de encauzarla. Y esta ciudad, asentada en una colina a 300 metros de altitud, a unos 70 kilómetros de la iglesia de Esmirna que vimos la semana pasada, y a unos 30 kilómetros más o menos del mar, estaba en una posición envidiable, ya ubicándose por la altitud y la distancia del mar. Era una ciudad buena para vivir, era una ciudad grande, una ciudad que por su cultura todos querían estar ahí, una ciudad de gente que leía. De hecho, Pérgamo tomó notoriedad porque tenía una excelente biblioteca con 200,000 títulos. Solamente una biblioteca estaba por encima de ella. Hubo cierto conflicto con Egipto, que era quien facilitaba el papiro en ese entonces para escribir, y por, diría yo, monerías que no vienen al caso, pusieron trabas para que consiguieran el papiro. Y Pérgamo eran tan inteligentes que ellos crearon el pergamino, de quien toma nombre el pergamino es de Pérgamo, y ellos eran personas muy ilustres, muy acostumbrados al saber. Tenían personas muy buenas, por ejemplo, Galeno nació ahí, un médico famosísimo de Grecia, que todavía a los médicos en el día de hoy se les llama Galeno en honor a él. Ahí tenían otra persona también muy ilustre en la medicina, quien fue que patrocinó la serpiente esta que nosotros conocemos, la insignia de los médicos, porque era una ciudad envidiable, una ciudad de un conocimiento poderoso. Ustedes saben, yo recuerdo una vez en mi tiempo de estudiante, viajé con alguien al lado y no sabía con quién andaba. Por su conversación,
sentí la impresión de que era alguien muy ilustre y él se comenzó a burlarse de mi fe y me decía que eso de ser evangélico era para gente pobre y para gente estúpida. Me dijo que él vivía del folclore. No voy a decir su nombre porque es alguien muy conocido en la nación. Posteriormente después lo supe. Y él me dijo que la historia del infierno y del cielo era una burla. Y fuimos como desde Juan Dolio hasta donde me tocó a mí desmontarme. Él burlándose de Dios y yo defendiendo mi fe. Cuando ya llegó mi turno de desmontarme, yo le dije, señor X, esta conversación la anotaron en alguna parte y algún día hablará a favor suyo o en contra. Hace algunos años, la trágica noticia de que él murió de un infarto y solamente dije, qué pena, fulano de tal ya sabe que sí existía el infierno. A veces, el saber que no tiene por qué reñir con nuestra fe nos desvía porque nosotros le damos mucho culto al intelecto y olvidamos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esta ciudad, tan ocupada en su cultura, tenía otras condiciones, tomó notoriedad también por tener los primeros templos. Por ejemplo, el templo a Zeus, se le hizo un templo al emperador, y ellos gozaban de levantar grandes altares de incienso para ofrecerle culto a esas entidades como al Dios de la fecundidad, al Dios de los médicos. Y era una ciudad donde cada quien tenía su pequeño Dios y donde todos buscaban a alguien para adorar. Era una ciudad muy, pero muy idólatra. Es en medio de ese contexto cuando se presenta a la iglesia de Pérgamo el dueño de la iglesia y oigamos su carta de presentación. Dice la palabra en el versículo 12, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Qué manera de presentarse? No viene con un protocolo de que señores, aquí está, y una gente que están manejando bien la literatura, el vocabulario y todo eso. Pudo haber buscado Dios un vocabulario más acertado para lo ilustre de las personas que iban a leer. Pero le dice, el que tiene la espada de 2 filos, la espada aguda de 2 filos, te dice esto. Fue su manera de presentarse. Y lo vimos las semanas anteriores y lo veremos en la semana subsiguiente, que la forma en que Jesús se presenta a las iglesias guarda mucha relación con el reclamo que él tiene para hacerle. Él habla del que tiene la espada aguda de 2 filos, le dice esto: yo conozco tus obras. Y mira, hermano de la iglesia Jerusalén o la iglesia X, porque estamos transmitiendo hasta donde llegue. Qué bueno es saber que Dios conoce tus obras, porque nosotros nos engañamos a veces a nosotros mismos. Y le decía la última vez que hablaba, creo que era a la juventud, que todos los días del mundo yo le digo a Dios, purifica mis motivaciones. Porque a veces uno se engaña con aquello que cree y con aquello que uno confiesa y con aquello que uno enseña, porque uno está haciendo algo bien, pero por una motivación equivocada. Pero Dios conoce tus obras. Dios sabe cuál es nuestra intención, Dios sabe cuál es nuestra labor, por qué hacemos lo que hacemos, con qué pasión lo estamos haciendo y a quién queremos impresionar o si lo estamos haciendo de todo corazón. La carta de presentación es esta: el que tiene la espada de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras. Y lo que le dice a la iglesia de Éfeso, en lo personal, es como aterrador. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Debe ser difícil
que una iglesia more donde está el trono de Satanás. Y fíjense, comúnmente se decía que Pérgamo era el cuartel general del infierno. Y debe ser una situación difícil para una iglesia estar asentada donde mora Satanás y que ese espacio geográfico sea pertenencia del diablo, sus operaciones. Era el centro de adoración del emperador. Pero ahí había una iglesia naciente, una iglesia que quería servir a un Dios con obras vivas. Pero tenía ese espacio donde Satanás sentía toda la autoridad de moverse. Hace par de semanas, febrero tal vez, alguien que está descarriada me dijo que quería hablarme. Y entre lo que me contaba, una situación bien engorrosa, me dice que por situaciones de la vida fue con alguien a una ciudad X de aquí del país, porque esa persona le invitó a una reunión. Y cuando llegó a esa ciudad muy cercana a San Pedro, era una reunión de personas satánicas. Entonces ella me dice, yo me he quedado tan impresionada. Porque usted ve cómo hacen en la iglesia, que dicen el viaje al sur, el viaje misionero, vamos a orar por tales personas. Los domingos desde las 6 de la mañana hay grupos en esa ciudad haciendo invocaciones al diablo para que todos los cultos de esa ciudad se estropeen. Yo me quedé como, ¿cómo? Eso pasa porque lo confieso, no es mi arte esas cosas. Digo, bueno, Satanás, como tú sabes lo que te toca, pero a veces ignorar sus maquinaciones es nuestra desgracia, porque probablemente si los hermanos de esa ciudad saben que hay cultos levantados a Satanás para estropear el culto que ellos le están dando a Dios, no seríamos tan pasivos a la hora de entrar por sus puertas. Tomaríamos lo que dice la palabra, entrad por sus puertas con acción de gracia, con alabanza, adoradle, bendecid su nombre. Tendríamos una actitud más agresiva porque sabemos que hay un adversario que quiere que lo que le toca a Dios, yo con mi pasividad se lo esté otorgando a él. Y la iglesia de Pérgamo estaba en un lugar donde está el trono de Satanás. Pero vienen las felicitaciones. En este mensaje se felicita de manera personal a esta iglesia y le dice, pero retienes mi nombre. Retener, agarrar, sostener, asir, no sé qué otro sinónimo darle. Yo te felicito porque aunque vives en el lugar donde está el trono de Satanás, tú te has aferrado a mi nombre. Y si tomamos el nombre de Dios, no sé si decir con todos sus componentes, con todos sus apellidos o todos sus significados, qué bueno es saber que Dios tiene un nombre. Que Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, el que existe por sí mismo, yo me aferro, eso hizo esa iglesia. Tú has retenido mi nombre. Pero ¿qué era lo que contrastaba en ese momento? Que hicieron inclusive un templo al emperador y obligaban a los cristianos. Pero la gente común entendía, acuérdense que estamos hablando con ciudades paganas. No son judíos, no son hijos de ninguna tribu, son personas paganas que están recibiendo un evangelio puro, pero hasta ahora algo desconocido. Y ustedes ven que a veces personas que están nuevas dicen algunas palabras raras o tienen algunas actitudes que no son, que uno dice, ay, se les zafó porque están nuevos. Imagínese a alguien que nunca ha oído hablar de evangelio, tienen su manera de relacionarse con lo divino a través de sus dioses y de sus entidades, y ahora le traen un evangelio desconocido y ellos quieren hacer mezclas, porque creen que pueden tomar un poquito de aquí, un poquito de allá, y que así estábamos bien.
Pero Dios los felicita y le dice: tú has retenido mi nombre. Según dice la historia, los cristianos eran literalmente obligados a quemar incienso y a proclamar adoración al emperador, porque el nombre del emperador había que decir: César es el Señor, por ejemplo. Y ellos dijeron: nosotros no vamos a decir que ni César, ni el emperador, ni aquel, ni Zeus, ninguno son el Señor. Jehová es el Señor. Y Dios lo está felicitando. Muchas cosas ocurren en nuestras vidas que nos ponen frente a la disyuntiva: ¿obedezco o no lo hago? Hay un tipo de presión sutil a la cual la iglesia se está viendo sometida en el día de hoy. En otros lugares del mundo, los cristianos están siendo amenazados para que renuncien. Hay fotos que circulan por las redes sociales que son impresionantes, de muchachos jóvenes, como el domingo pasado, el anterior a antes de ayer, un grupo de jóvenes decapitados porque se negaron a decir que no iban a servir a Cristo. Y para nosotros es sencillo, inclusive quedarnos en nuestras casas, descansando, sin ponerle la mano a la Biblia, y a ellos les cuesta su vida poder mantener eso. Pero hay una presión sutil también en el día de hoy, maneras de tú ocultar a Cristo, manera de no retener su nombre. Y Dios los está felicitando a través de esta carta, porque ellos han mantenido su nombre. No me voy a rebajar a tomar en mi boca el nombre de ningún emperador, de ningún otro Dios, porque yo tengo un Dios que lo he conocido y yo me quedo con este precioso nombre, que su nombre es sanador, que su nombre es consejero, que su nombre es admirable, que su nombre es Dios fuerte. Yo me quedo con este nombre. Y esto el de allá arriba lo felicitó. Yo lo reconozco. Yo me gozo con esto. Segunda felicitación que le da o elogio, le dice: no has negado mi fe. Quizás uno dice: bueno, pero es lo mismo. Mira, la fe de los hermanos de Pérgamo se puso a prueba. Cuando mataron a alguien que no hay referencia en otra parte de la Biblia con respecto a esa persona, que dice aquí: y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Y vuelve otra vez el estribillo: donde mora Satanás. Pareciera que el enemigo se levantó con furia en contra de la iglesia, y dicen algunos que este era un sacerdote, un obispo que manejaba la iglesia y que estaba opuesto fieramente a que hubieran mezclas dentro de la congregación naciente. A veces uno se consigue la malquerencia de la gente por hacer esto solamente. Lo que dice aquí es lo que va. Y algunos quisieran que hubieran unos términos medios y se dijera: se puede coger un poco, esto ya no está de moda. La santidad está desfasada. ¿Cómo puede ser que obliguen a esos pobres muchachos a que no tengan novia cuando están jovencitos? Pero también le dicen que masturbación es malo, pero que fornicación es malo, pero que adulterio es malo. Le están encerrando como que lo están pegando contra la pared. Y nosotros vamos flexibilizando el pecado y los niveles de como si hubiera algún nivel de pecado, como que poquito es poco y que mucho pecado es mucho pecado. Es pecado y punto. Entonces nosotros encontramos que ese hombre fiel se oponía, según dice la historia, a estas mezclas de doctrinas falsas. Si esto es así, como dice la historia, porque la Biblia no tiene referencia a esa persona, prefiero quedarme con lo que dice la palabra: mi testigo fiel. Y un testigo es una persona que pudiera ser que en una alta corte, en cualquier juzgado, se presente para prestar testimonio de lo que vio y de lo que oyó. Imagínate si ese Antipas había conocido a Cristo y su santidad y su evangelio, ¿cómo puede ser que él iba a permitir cosas antibíblicas, cosas que no estuvieran en la escritura, cosas mezcladas? Yo soy un testigo.
porque yo soy una representación digna, porque en mí se ha manifestado. Y él se dejó matar. Si yo estoy ahí y matan a este señor, que si era un obispo, le dieron un golpe a la cabeza, es para que todos hagan que se vayan huyendo. Pero Dios los felicita. Su fe fue probada ese día que ahí donde mora Satanás, agarraron a Antipas y lo mataron. Y ni siquiera así ustedes negaron su fe. Pudieron decir, vamos a cerrar este templo, nos vamos para donde Zeus, nos vamos a adorar a otros dioses. Pero ustedes retuvieron mi nombre. Y ustedes no negaron la fe, ni siquiera en esas circunstancias de amenaza, ustedes se rindieron. Gloria a Dios por esa iglesia. Y gracias al Señor por muchas iglesias y muchas personas que son tipo de la iglesia de Pérgamo. Pero dice la palabra, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Para nosotros es cómodo recordar un poco la historia de Balaam y solamente tomamos la parte de que fue llamado por este rey y que le dijo, ven, maldíceme al pueblo, y que el pueblo, cuando Dios da una orden de bendición, nadie la puede echar para atrás, y que aunque él quiso y que si el asna esta se le opuso, pero este señor tuvo otro tipo de actividad dentro del pueblo. Estaba tratando de conseguirme la cita aquí, pero sé que está en Números, debe estar cerca del 31, donde la Biblia detalla firmemente. Y hay otros pasajes en la Biblia donde Dios reclama y llama la atención a que no sean como Balaam. Pueden hacer una cadena de versículos, que no sean como Balaam, porque él le fue tropiezo. Y tú sabes lo que es tú llegar al punto de tú ser un tropiezo para los hijos de Dios. Dice la Biblia en ese versículo que estoy buscando en Números por los 30 o el 31, que por consejo de Balaam el pueblo fornicó. Y esto trajo gran mortandad. Oigan qué pasaba con Pérgamo. Una iglesia nueva tenía un grupo de maestros que enseñaban que habían cosas que no eran tan malas. Lo mismo que hizo Balaam. Pueden tomar de las mujeres estas que no son judías, pueden tomar mujeres paganas, que eso no es nada. Y eso a Dios le indignó y trajo mortandad. Esta iglesia de Pérgamo tenía entre su seno, cuando dice la Biblia que tienes ahí, no quiere decir que son personas sin compromiso. Está hablando de personas que tienen algún tipo de relevancia dentro de la congregación, los que enseñan. Vamos a contextualizarlo. Imaginemos por un momento que hayan aquí personas con esa tendencia de Balaam a decir que cosas malas no son tan malas. Y que, por ejemplo, seamos nosotros los que hemos estado exponiendo y los que van a exponer la semana siguiente. Hay gente que está ahí sentada y cuando dicen vamos a leer la Biblia, ellos la abren y no la cierran. Y van leyendo y van confrontando y van anotando. Y en sus casas ellos buscan y lo que no saben le preguntan a su maestro de escuela bíblica, le preguntan a otras personas hasta que llegan a un punto. Pero hay personas que dicen, bueno, yo no sé de eso. Pero lo dijo Vicente Cedeño y ese hombre tiene mucho tiempo aquí y yo lo repito. Hay gente que cree ciegamente en lo que le estamos enseñando. Hermano, tú que eres maestro de la Biblia, si eres maestro de Biblia, tu libro a enseñar es la Biblia, no es ninguna otra cosa. A veces hasta testimonios muy buenos que son edificantes, pero yo no me atrevo a tomar ese testimonio como enseñanza para que se te quede. Porque tiene algunos elementos extraños que aunque sea Dios que lo haya hecho, cuando tú agarras la palabra entra en contradicción. No me hagan preguntas ahora, pero ustedes saben que sí. Que a veces hay cosas, como por ejemplo, una vez aquí alguien estaba testificando que se fue en Yola hace muchos años y dice, yo le decía al Señor, hazme invisible, hazme invisible. Y cuando pasaron la gente de migración no bebieron y uno aguantó que dieran ese testimonio aquí arriba. Imagínate que de ahí venga una corriente de gente que está en olla, que se va ahí en Yola, diciéndole a Dios,
Señor, cúbreme, y que alguien me contaba que su inodoro se dañó y que le dijeron, coge aceite ungido y échalo en la cubeta y tíralo en el nombre de Jesús, y el inodoro se destapó. Yo digo, a veces hasta dónde nosotros cogemos cosas extrañas y las mezclamos. Pero ¿qué pasa? Si el tuyo se te daña y tú me oyes testificar a mí y tú no tienes dinero o quieres protagonismo, tú vas a hacer lo mismo. Entonces así es como se van formando las cosas raras. ¿Y quién rebate un testimonio, señores? A mí no me discuta. Ustedes vieron como decía el hombre, yo sé que estaba ciego y ahora veo. Que si usó lodo, que si me mandó a lavar, yo no sé. Pero yo era ciego y ahora veo. Es el peligro de tú permitir, de tú tener ahí a personas con corriente como esta. Balaam era un hombre que en sus inicios era un siervo bien fuerte del Señor. Pero él termina, él termina con una actitud mala, porque él provocó una mortandad en el pueblo, y al parecer por muchos años muchas personas siguieron adoptando la manera de este hombre. Me consiguieron el versículo. La manera de este hombre, a ver, Números 31:16, dice la palabra: he aquí que por consejo de Balaam ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Y eso de Baal Peor en el capítulo 25, ustedes los pueden encontrar. Qué desorden se armó. Entonces, cuando nosotros permitimos, recuerden que esa carta se le están mandando a la iglesia, pero está dirigido al pastor de la iglesia. Es como decirle, mira, pastor de la iglesia de Pérgamo, ancianos de la iglesia de Pérgamo, yo los felicito. Ustedes han guardado y han retenido mi nombre. Ustedes no han negado mi fe. Pero yo tengo unas acusaciones en contra de ustedes que han sido permisivos. El gran pecado de Pérgamo era su excesiva permisión. Entonces, es un momento para detenernos y decirle al Señor, no solamente como pastor, como anciano, como diácono, como maestra, como diácono, en lo personal, ¿qué estoy yo permitiendo en mi propia vida? ¿Estoy tomando yo algunas actitudes permisivas que me estoy permitiendo a mí misma, como estas ligerezas? Eso no importa, es un poquito nada más. Y la Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Y el Señor les reclama esto. Les reclama que este Señor enseñó también a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y vamos a hablar en serio, si en ese lugar era el asiento de Satanás, imagínense ustedes que en la iglesia se pongan también a comer cosas sacrificadas por los ídolos. Y ustedes saben que Pablo le habló claro y dijo, es por asunto no mío, yo estoy claro, yo sé que eso es nada, pero el que ve, tú tienes problemas. A lo que tú enseñas al otro, a donde tú diriges al otro con tu actitud. Por ejemplo, nosotros decimos, no, yo soy así. Creo que lo decía alguien en estos días, ¿verdad? Como, esta es mi forma. Ok, el domingo, en la prédica del domingo, yo soy así, esta es mi forma. Y Dios sabe porque Él fue que me hizo. Y uno a veces se siente hasta muy orgulloso de obras que están en la lista de las obras de la carne. ¿Qué estoy permitiendo yo en mi propia vida que caigo en este renglón de tener esta doctrina, esta influencia de tomar lo que es malo y colocarlo? Entonces es una iglesia nueva, porque a veces uno lo nota como que le están dando un boche, la están corrigiendo. Y la corrección es buena. Y cuando somos corregidos, lo primero es defendernos. Y uno encuentra una manera de justificarse. Pero cuando es esa espada aguda de dos filos que penetra hasta allá,
nuestros argumentos se van diluyendo, se van acabando y cada vez es menos, hasta que lo que llega es una herida profunda que causa la palabra, porque cuando la palabra te confronta, ahí vimos en el libro de Esdras, la gente lloró desde por la mañana solamente por oír la escritura que le estaba leyendo el sacerdote. Entonces el llamado del Señor es abandonar esto. La primera iglesia, Josué habló con mucho detalle de los nicolaitas, pero podemos resumirlo que era una corriente donde permitía las falsas enseñanzas. Si ellos estaban ahí y eran los líderes, debieron pararse. Pero ¿qué pasa? Si es verdad que Antipas perdió la vida por defender la santidad y la integridad, si yo la defiendo, ¿qué me puede pasar? Y a veces el problema es que nosotros queremos conservar nuestra piel. Y si yo te digo que eso no está tan malo, yo consigo mucha gente. Si la vida real fuera una red social, la iglesia entera me pondría like. Entonces, eso es bueno que yo escriba algo y que aparezcan 5,000 likes en una hora, como yo veo que a veces ocurre. Pero el que tiene un liderazgo en su mano, el que enseña, no puede ser complaciente. Tiene que tener compromiso. Y Dios le está reclamando, ustedes se han comprometido conmigo, pero les ha hecho falta un poco más. Tienen que ser más agresivos en su enseñanza. Que no se les olvide que la iglesia está donde está el asiento de Satanás. Tienen una gran competencia, tienen una autoridad ahí que los está adversando. Hagan su trabajo. Y señores, de verdad, la palabra se basta sola. Que a veces, tú sabes, hacemos cosas porque venimos siempre y tenemos una liturgia y primero oramos, leemos la palabra, después viene una danza, después viene la adoración y tenemos una liturgia y todo eso está bien. Pero la palabra se basta sola. Recuerdo un testimonio aquí de una pastora que la llevaron para que una iglesia la viera a ver si se podía quedar y ella preparó su sermón como lo más bonito posible para que la dejaran. Y cuando llegó el Señor le dijo, lee el Padre Nuestro. Y cuando ya iba por 8 veces leída, ella iba a comenzar a llorar de la vergüenza porque no había ninguna reacción. Pero ya a la vez número 9, y volvía y ponía a la iglesia que lo repitiera, explotaron en llanto. Había un problema de rencor entre un grupo y solamente porque cuando ella iba ya por la vez número 5, el Señor le decía que hiciera énfasis y perdona nuestras faltas así como perdonamos. Y eso quebrantó a la congregación. A veces lo que nos hace falta es un poco de dirección, de pedirle al Señor qué es lo que tú quieres, porque el compromiso de Dios es llevarnos a delicados pastos. Entonces dice el verso 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no, y me quiero detener. Dios es tan misericordioso que nos vive dando la oportunidad de un chance. El Señor es un Dios compasivo. Dice el apóstol Santiago, abre una pregunta en el capítulo 5 y versículo 11. ¿Ustedes oyeron hablar sobre la paciencia de Job? ¿Y supieron el final? Que Dios es misericordioso y muy compasivo. Ese es Dios. Bondad, amor. Y la buena noticia que tenemos es que la palabra dice que está establecido para los hombres que mueran ¿cuántas veces? Y después, ¿cuál es la buena noticia? ¿Tú estás vivo? Pues el juicio no es ahora. Ahora tú tienes oportunidad de alcanzar la misericordia y el bien de Jehová. Ahora, si no la tomaste, cuando te mueras ya tú sabes que el juicio ni te moleste. Tú sabes cuál es, ya ha sido condenado. Pero Dios le dice, por tanto, arrepiéntete. Y a veces tenemos unos arrepentimientos técnicos.
donde nosotros lloramos y sentimos dolor genuino por haber pecado. El problema está en lo que define arrepentimiento: sentir dolor por el pecado cometido y tomar la decisión de no volverlo a hacer. Por eso también definimos arrepentimiento como cambio de dirección, porque si estos pasos me llevaban al mal, entonces yo me he arrepentido y yo ahora camino el camino de bien. Pero no podemos mostrar un arrepentimiento mostrando las mismas conductas que teníamos hasta hace poco, cuando no nos habíamos arrepentido. Él le dice, por tanto, arrepiéntete. El momento del arrepentimiento es ahora. No lo dejes para mañana, porque el carácter transitorio de la vida te crea un gancho. Porque hoy estás en disposición de arrepentirte, pero pudieras morirte mañana o pudieras volverte insensible. Hay gente descarriada que tú les hablas y tú ves los lagrimones. No es que no quieren venir, es que no pueden. Son cadenas que de verdad los tienen aprisionados. Y el Señor como que los remueve. Por tanto, arrepiéntete. Porque o si no, eso me preocupó. Porque como que percibo al Señor. De verdad, Dios siempre me habla para mí. Lo percibo diciéndomelo a mí misma. Como abandona algunas cosas, deja esto, eso no edifica, eso es obra de la carne, deja eso. Porque o si no, y en ese o si no que dice ahí la palabra, me asusta, porque o si no, ustedes vieron lo que dice en el capítulo 1. Yo voy a mover, yo voy a quitar el candelabro. Cosas que estaban para ti, el Señor las remueve y las traspasa. Se la da a otra persona, se la da a otra generación, se la da a otro tiempo. Y el Señor está diciendo lo mismo en el día de hoy. Por tanto, arrepiéntete. Porque si no te arrepientes, o si no te arrepientes, yo vendré, dice el Señor en este versículo. Porque, pues si no, vendré a ti cuando. ¿No tienen la Biblia abierta? Porque si no te arrepientes, vendré a ti pronto. A veces nosotros nos confiamos por el pronto de Dios, que como ustedes sabrán, el reloj de Él no guarda relación con el nuestro. Gracias a Dios por aquello de su misericordia, porque si hubiese sido igual que el nuestro, muchos de nosotros estuviéramos colgados. Pero Él nos está dando el chance, porque si no te arrepientes, yo vendré pronto. Y mira qué dice: y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cómo se presenta el Señor en esa carta para Pérgamo? El que tiene ábrame la Biblia. La espada aguda de 2 filos dice esto. Se dice que en el aspecto legal, en Pérgamo habían unos procónsules que ellos se definían en sus cortes con una espada de 2 filos. El que iba a esa corte sabía que estaba expuesto a vida o a muerte. Eso lo encontré de verdad en un libro de historia en el aspecto legal de Pérgamo. Eran una gente muy completa. Y digo, ay, mira qué bien que Jesús se presenta como el que tiene espada de 2 filos. Porque si alguien puede otorgar vida o muerte, es Él. De hecho, en sus manos está el poder de dar vida. Pero también Él dice, no le tengan miedo al que puede. Exactamente. Y no se refería al diablo de que al que puede matar el alma. Satanás puede hacer solamente lo que Dios le permite. Y Él dice que todas las almas le pertenecen, dice Dios. Él tiene la espada, Él. Pero qué curioso. Porque me gusta lo que dice el mismo que escribe en el primer capítulo, en los evangelios de San Juan. Él presenta a Jesús como el verbo de Dios. Y dice que ese verbo no surgió de repente, estaba desde el principio. En el principio era el verbo, y el verbo, qué bueno. Ese verbo encarnado, donde vemos la palabra espada en la Biblia, podemos ver autoridad divina, podemos ver juicio, podemos ver Espíritu Santo, podemos ver escritura. Pero me fascina que en la descripción que da
Pablo a los Efesios dice que esta palabra es la espada del Espíritu. De manera que esta espada en manos del Espíritu puede, mira, hacer unas profundidades en la vida nuestra hasta que saque. Yo insisto en esto. Él dice, por tanto, arrepiéntete, porque o si no, yo vendré pronto y pelearé con quién. Vamos a ver, ¿contra quién él va a pelear si no se arrepienten? ¿Quiénes son ellos? Vamos a ver si nos estamos entendiendo. ¿Quiénes son ellos? Ajá. No es a la iglesia propiamente que se lo está diciendo todo. Había gente ahí que no habían negado la fe y habían retenido su nombre. Se está refiriendo a esos que tienen esas corrientes que no son puras, que son paganas, que son falsas, falsa doctrina, propagándola, enseñándola y estableciéndola dentro de la iglesia de Pérgamo. Entonces Dios le está diciendo al ángel de la iglesia, tú tienes la autoridad, pero tú le has permitido que ellos estén ahí enseñando esas cosas. Arrepiéntete de eso, porque si tú no te arrepientes, yo iré pronto y pelearé contra ellos. Y esto a mí me gustó, porque es que Dios, mira, una de las funciones del Espíritu Santo es convencer de pecado. Y cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, es como que te refuta. Y a veces tú dices, no, pero esto no es así, hasta que el Espíritu te convence de verdad. Y tú dices, yo soy un pecador. Pero Él te convence posteriormente, mira, pecador, tienes oportunidad de un juicio. En ese juicio ya tú has salido absuelto si tú aceptas el sacrificio de Cristo. Qué bueno, eso hace el Espíritu en esta doctrina. Sin embargo, toda iglesia que tenga el Espíritu Santo de manera activa tiene que declarar el pecado. Una iglesia donde el pecado no sea descubierto necesita ciertos ajustes. Y aquí el Señor le está diciendo, si tú no lo haces, yo iré pronto a ellos y pelearé contra ellos. ¿Con qué él iba a pelear? ¿Con la espada de qué? Pero tiene un elemento ahí que no lo dice arriba. Eso es, con la espada de su boca, refiriéndose textualmente ¿a qué? A palabra. Mire, hermano, ame la palabra, lea la palabra, viva la palabra, cómase la palabra, digiera la palabra, caminemos por la palabra. Porque el que hace eso va a andar derecho. La exposición a tu palabra o de tu palabra, ¿qué hace? Alumbra. Y el que anda en tinieblas, lo dijo Jesús, no tropieza. Entonces de eso es que se trata. Yo los voy a poner en evidencia con mi palabra. La palabra es como una especie de, para los sastres y modistas, de centímetro, para los comerciantes de balanza, para un arquitecto como la tabla. Es la medición y no hay manera de que mi papá, mi mamá, mi tío, quien sea, si te ponen ahí y no tienes 16 onzas, eres hallado falto. Y dice aquí la palabra, yo voy a venir y voy a pelear contra ellos. Yo lo voy a descubrir, yo lo voy a exponer, yo lo voy a poner en su lugar. Pero esta actividad trae sus costos. ¿No han visto ustedes que cuando estas cosas están pasando, algunos dicen que es Dios, otros que no es Dios, que lo están haciendo pasar vergüenza? Tranquilo, cuando Dios hace una cosa, la hace bien hecha, la hace bien, pero cada uno de nosotros tiene la palabra de Dios en su casa y en su corazón, al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y dice la misma Biblia, tu palabra es ¿qué? La verdad. Por esta razón, hace una advertencia. El que tiene oído, oiga. Como que pareciera que aquí hay una redundancia, pleonasmo tal vez,
Si tienes oído, es para oír. Pareciera que algunos se hacen los graciosos y se pasan por sordos. Pero dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto me enseña o me conduce a enseñar que la obra activa del Espíritu sigue vigente. El Espíritu sigue hablando, el Espíritu sigue inquietando, el Espíritu sigue guiando, sigue recordando, porque el llamado de Él es diciéndole claramente, recuérdense que al inicio decíamos que estaba en el Espíritu, en el desierto, pero estaba en el Espíritu en el día del Señor. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí viene la recompensa. Mira, hermano, ni creas que en medio de tu prueba tú has permanecido en tu fe. El que no ha tenido una prueba no sabe de qué estamos hablando. Pero hay momentos donde tú quieres abandonar la fe. Hay momentos donde tú quieres decir, pero ¿y si Dios está conmigo? ¿Y por qué tantas cosas? ¿Y cómo Dios se atreve a decir en su palabra, Antipas, mi testigo fiel, el cual fue muerto? Oye, pero si eras fiel, ¿por qué no lo libraste de la muerte? El sufrimiento, la cruz, como enseñaba la hermana Eli en días pasados, forma parte integral de tu vida cristiana. De hecho, no hay vida cristiana sin cruz. El llamado de Jesús fue, toma tu cruz cada día y sígueme. De lo contrario sería un evangelio liviano y blandito, y es un evangelio firme, un evangelio fuerte. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, o sea que hay una lucha, habrá un pleito, habrán momentos en que te querrás tambalear, habrá un momento en que tú no sabrás para dónde vas a coger, habrá un momento en que nadie te va a creer, habrá un momento en que tú vas a dudar hasta de ti mismo, pero al que venza, es un momento de vencer, es un momento de permanecer en esa bendita palabra que te da fuerza, que te alimenta. Dice, al que venciere. Y vienen unas recompensas extrañas. Dice, al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y yo quisiera, estoy en tiempo, que vayamos a Éxodo 16. Gracias por tu palabra, Señor. Es vida, sigue siendo vida. Dice la palabra, permítanme leer algunos versículos, el 1. Ok, voy a leer solamente el 14 y el 15 de Éxodo 16. Dice, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Estamos hablando del maná, que ustedes recordarán, haciendo un poquito de historia, el pueblo no tenía nada después que salió de Egipto, y Dios se había revelado a ellos como Jehová Jireh, que es proveedor o tu provisión. Y Dios proveyó maná. ¿De dónde? Dios no llamó a una panadería para que les tirara en proporción a chorro un poco de pan. Hizo llover un rocío, un pequeño rocío, que descendió y cuando el rocío se detuvo, era comida. Y así se mantuvo el Señor dándole esa provisión y les dijo que no guardaran. A algunos se les volvió gusano por estar de angurrioso y de glotones y guardaron. Le dijo, eso el Señor se lo daba todos los días. Ese maná en la palabra
En Josué capítulo 5 y versículo 12, habla que después que llegaron a Canaán, que ya podían sembrar, dice, y el maná cesó y ya no cayó más maná, porque ya lo podían, ya lo prometido había venido, es lo que quiero transmitir. Posteriormente, Dios le dijo que tomaran un vaso, una urna, una copa, y que pusieran un poco de maná ahí, y eso estaba reposando, porque dice, esto es para las generaciones futuras. Y yo me gozo con esa expresión, que para generaciones futuras se quedara eso ahí escondido. Porque donde veas maná, está hablando de Cristo. Está hablando de Cristo. Ese maná escondido, pero que al que venciera, le será revelado completamente. Y esto está hablando a la iglesia de Pérgamo. Y ustedes saben que Apocalipsis es una situación que es futura, aunque aplicada, aunque llevada a ese momento en particular, pero que nos habla a nosotros en el día de hoy. En sentido general, al que venza, siempre tendrá una provisión en Cristo. Y ese maná, dígame usted, ¿a dónde está el arca ahora mismo? ¿Quién sabe dónde está el arca del pacto? ¿A dónde está esa urna? ¿A dónde está ese maná que trajeron? El día que Cristo entró y rompió el velo, y esto fue roto, y Cristo viene. Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 2 que en él están escondidos los misterios, los tesoros de la sabiduría. Al que venza, al que venciere, yo le voy a dar a comer del maná escondido. Me gustaría encontrar aplicaciones y explicaciones que fueran más complacientes. Pero donde veo maná, veo a Cristo. ¿Por qué al que venza? A esta gente le están hablando, eran cristianos todos, ya habían conocido al Señor. Pero sí que tú sabes, los que han estado envueltos en luchas fuertes y han vencido, cómo se te revela Cristo luego de haber vencido. Ya tú no lo ves igual. Alguien pasó ahorita y lo leyó. Alguien testificó el domingo y también lo citó. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Eso escondido ya no está más escondido, ya ha sido revelado. Esa poderosa comida que es Cristo, que es su palabra. Él, su palabra hecha carne a través de Cristo, eso nos van a entregar. Eso le iban a entregar a Pérgamo. Eso te entrega a ti el Señor. No porque yo lo conozco ya, este es Cristo, porque te está contradiciendo. Estoy hablando de revelación. Dice Pablo a los colosenses que en él están escondidos esos misterios, esas riquezas, esos tesoros, esa sabiduría que solamente la puede conectar y agarrar el que ha vencido. Si quieres ponerlo tocante al futuro, definitivamente al que venza podrá tener acceso y entrar a donde hicieron el maná, porque el maná cayó del cielo, y podrás entrar directamente a donde tienen el almacén de maná, y Cristo te será revelado cara a cara, y ya sí podrás ver de qué se trataba el maná. Maná escondido poderoso. Gloria a Dios. Le dice finalmente, al que venciere, me quedé en Éxodo. Al que venciere le daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Ustedes han oído el término de que bola negra? ¿Le dieron bola negra? Ok. En la antigüedad, las piedras blancas y las piedras negras tenían una explicación. A veces hasta de manera comercial, para evitar asaltantes y ladrones en el camino, las transacciones eran confirmadas con una piedrecita blanca. Donde veían una piedrecita blanca, estaba diciendo positivo. En corte, extendían una piedrecita blanca diciéndote eres absuelto. En negocios, podían dar una piedrecita blanca. En el tiempo de la esclavitud, le otorgaban una piedrecita blanca diciéndole, ya eres libre, no tienes condena, fuiste favorecido. En deporte, el premio es tuyo, ahí tienes tu piedrecita blanca.
pudiéramos irnos al Antiguo Testamento, donde habla de piedras, donde el sacerdote cargaba en su vestidura unas piedras poderosas que tenían nombres y tenían significado. Pudiéramos recurrir a Tumín y a Urín, pero todo sería aplicación. Porque ¿qué quiere decir el Señor aquí? Ni idea. Lo más que puedo tomar como referencia es que si estaba hablando con gente instruida y leída, que sabían que en ese contexto histórico el otorgarle una piedrecita blanca tenía que ver con algo positivo, prefiero entender que el Señor le está diciendo al que venza, ya que ustedes conocen que cuando le otorgan una piedrecita blanca le están diciendo positivo, absuelto, tú ganaste, fuiste favorecido, fuiste perdonado, ya no eres culpable, el negocio está cerrado. Al que venza, el Señor le está extendiendo algo en su mano que diga: usted es el ganador. Aunque has pasado por situaciones fuertes y negativas, tu piedrecita blanca en tu mano, con un bendito nombre que nadie sabe, solamente el que lo tiene. Mire, hermano, el Señor te lleva por diferentes cosas y uno pasa por cosas que no se trata de público ni de modelaje. Tú y solamente tú sabes lo que el Señor está haciendo. Y cuando tú ves tu piedrecita con ese nombre que el Señor puso, solamente tú lo conoces. Yo no sé lo que el Señor le quiso decir a Pérgamo, yo sé que ellos lo entendieron, pero tomando como referencia lo de las piedras en la historia y en ese contexto histórico de Pérgamo, esto habla de las piedrecitas blancas. Si el Señor quiere tener con esto también en el futuro un nombre cuando lleguemos a gloria, que por tú haber vencido todas estas tribulaciones, por tú haber cargado tu cruz, por tú haber pasado la prueba, por tú haberte embrujado, mira como Rambo, con cuchillo hasta en los dientes, y haber sobrevivido y haberte levantado en el espíritu, en la fuerza del Señor, por encima de todos los ataques del enemigo, tú también podrás recibir en tu mano una bendita piedrecita ya cuando el Señor te diga: mira tú, bendito de mi Padre, ven, entra al gozo de tu salvación, porque tú has sido atacado, pero tú has vencido. El que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu le dijo a Pérgamo, pero que se puede recrear muy bien en la iglesia de Jerusalén, en la iglesia de Cristo en este tiempo, presionada por tantas doctrinas falsas, presionada por un evangelio complaciente, presionada por un evangelio de gloria sin tumba, presionada por un evangelio de gloria sin haber recorrido el Vía Cruz y camino a la cruz. El Señor te está diciendo: yo sé tus obras, yo conozco lo que haces, y yo sé que estás morando en un espacio donde Satanás tiene autoridad. Jesús lo definió como el príncipe de este mundo, pero aclaró: él viene y en mí nada encuentra. Yo no tengo ningún punto de contacto con ese príncipe del mundo. De hecho, yo soy el Rey de Gloria, y eso es lo que basta. Te voy a pedir que incline tu cabeza, y vale decir que si hay aquí alguna persona que Cristo no le ha sido revelado como Salvador, esta es una noche preciosa y precisa para recibir a Jesús en tu corazón. Y vas a recibir como vencedor también una piedra y un nombre que te declara salvo, un nombre que te dice inocente, un nombre que te dice hijo de mi Padre, un nombre que te cita en el lugar adecuado. Yo quiero que tú inclines tu cabeza y vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es vida. Gracias porque en tu palabra están los tesoros escondidos, la sabiduría. Gracias porque Cristo es la palabra hecha carne. Gracias porque en Él, en esa palabra está la vida, y esa vida es la luz de los hombres. Gracias porque en Cristo
las tinieblas tienen que resplandecer, porque a la entrada de Cristo lo oscuro se disipa. En esta hora, oh Dios del cielo, Juan estaba en un destierro en el día del Señor y en el Espíritu. Tú sabes cuántos aquí estamos atravesando desiertos y tú eres el único que sabe si estamos en el Espíritu enfrentándolo y si estamos en tu día. Y tú dices, hoy es el día. Todos los días son los tuyos. Si estamos viviendo de acuerdo a lo que tú quieres. Por eso en esta noche yo te pido que de una manera poderosa, suave, sutil, como tú sabes, pero tu espada de dos filos aguda, tan aguda que es incisiva, tan aguda que es poderosa, tan aguda que profundiza, tú puedas profundizar en el corazón de cada uno de nosotros y tú puedes decirnos a nuestro oído, arrepiéntete, porque o si no, y tú darnos nuestra propia lista de lo que tú quieres que nosotros abandonemos para que no nos expongamos a la declaración de tu palabra que expone las cosas donde no estamos actuando bien. Pero yo sé, oh Dios, que estamos a tiempo, porque tu palabra hace el llamado que al que tenga oído, que oiga, en el nombre poderoso de Jesús. Dios le bendiga. Me pasé con 5 minutos, wow. Qué bueno.